¿sí? Listo. Jurisdicción. El Estado es el titular de la jurisdicción y en su ejercicio, en algunos casos, se limita a declarar los derechos, en otros los constituye. Los modifica o los extingue, en otras ocasiones procura hacer efectivos los derechos o los ejecuta coactivamente. El término de jurisdicción hace relación a, entonces aquí hay que establecer dos modelos de jurisdicción. Por ámbito territorial, que asimila la jurisdicción a un territorio donde se ejerce autoridad, poder, y un ejemplo es el alcalde que en un determinado municipio tiene jurisdicción dentro de sus límites territoriales, ¿sí? O el juez territorial, que por el concepto de ser juez, por ejemplo, civil del circuito de Bucaramanga, solamente puede generar providencias de ese domicilio, de ese circuito, ¿sí? De ese circuito. Ese circuito sería la ciudad de Bucaramanga o incluso de los municipios aledaños al mismo. ¿Sí? Está también otro concepto de una jurisdicción establecida por el Código Civil, la que es asimilada, ¿sí?, a la expedición de atribuciones a los jueces. Los jueces de la República tienen una jurisdicción y esa jurisdicción va irradiada con otro concepto o criterio de derecho que se llama la competencia. ¿Sí? Eso se lo van a ver más adelante en lo que se llama derecho probatorio o teoría general del proceso. ¿Sí? Nosotros tenemos distintos tipologías de jurisdicción. Hay jurisdicción ordinaria, hay jurisdicción especial, hay jurisdicción nacional, hay jurisdicción de distritos judiciales y está la jurisdicción de los circuitos. ¿Sí? Hay jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial, jurisdicción nacional, jurisdicción de distritos judiciales y jurisdicción de los circuitos. Entonces, el escenario es que ustedes vayan estableciendo las distintas jurisdicciones que pueden darse en el ordenamiento jurídico. La jurisdicción permite establecer si un juez tiene esa atribución para establecer una decisión judicial. ¿Sí? Eh, bueno, hay otros escenarios que hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, hay que hablar, por ejemplo, de la competencia. La competencia tiene unos criterios, como un criterio objetivo y un criterio funcional. Entonces, en ese criterio objetivo o funcional se encuentra, por ejemplo, el tema de las cuantías. ¿Sí? Eso lo pueden ver ustedes ahí en las diapositivas. Entonces, en ese escenario, eh, la determinación del funcionamiento judicial depende de la cuantía del negocio en los asuntos civiles. Si el asunto es de mínima cuantía, lo conocerán los jueces municipales en única instancia. ¿Sí? Los municipales conocerán de ese asunto en única instancia. No habría principio de doble instancia, porque así lo estipuló la normativa procedimental, estipulando que como son negocios de poca representación monetaria, pues no se necesitará de acudir o desgastar así en la administración de justicia. Cuestionable, sí, es altamente cuestionable, pero pues así está estipulado por ahora, a menos que llegara una nueva legislación o se hiciera un cambio real a ese estilo de atribuciones. Eh, la mínima cuantía va hasta salarios que no sean los 40 salarios mínimos. Eh, la menor cuantía, eh, ¿cómo establecerlo? Eh, perdón, sí, va de 40 salarios mínimos, si no estoy mal, hasta 150 salarios mínimos. Y la mayor cuantía va de 150 salarios mínimos en adelante, ¿sí? Mínima cuantía va hasta 40 salarios mínimos. Menor cuantía de 40 salarios mínimos a 150 salarios mínimos. Y eso es un factor de competencia para determinar si un juez debe asumir un cierto negocio jurídico o no. ¿Sí? Ese escenario es supremamente importante. Es un escenario supremamente importante. En el entendido, esperen un segundo, me están llamando, ¿sí? Dame un segundo, por favor. Qué pena, compañeros. Mientras el profesor está ahí fuera, ¿alguien me puede
decir que han hablado hasta el momento de esta primera ayuda, porque es que se me reinició el computador y quedé por fuera. Gracias. ¿Acá me escuchan? No, no te preocupes. Digamos que en términos generales lo que estábamos hablando era el tema del parcial, ¿no? Mañana pueden conectarse desde las 5:30 de la tarde, va a ser por Google. Isabela, Isabela ya estaba dando como algunos parámetros para que ustedes tengan en cuenta que no pueden salirse de la página, siempre deben contestar las preguntas ahí mismo y pues, eh, ¿cómo les iba a decir? Y hasta las 8 de la noche, ¿listo? No se preocupen. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo comentar? Esta sesión de todas maneras está grabada, chicos. Juan Camilo la está grabando y, y se les compartirá para que revisen cuáles fueron los parámetros también que se van a realizar el día de mañana. Cualquier cosa, si mañana no pueden presentar la evaluación, el sábado a las 7:30 de la mañana estamos ahí pendientes. ¿Listo? ¿Sí es a las 7:30? Sí, es a las 7:30. 7:30 de la mañana. Bueno. Entonces, cualquier cosa, pues ahí estamos Profe, pendientes. una pregunta. Sí. Mañana, como es a las 5:30 y es con la cámara encendida, o sea, nos envían el link por Meet, entramos a las 5:30 y ya posterior a eso ingresamos al formulario, o por dónde vamos a tener activada la cámara. Sí, sí, por mí. Ustedes activan la cámara, están ahí en el examen, les enviamos el link. O sea, primero ingresan a Meet. Yo creo que incluso antesitos de las 5:30, yo creo que a las 5:20, estamos ahí ya conectados con ustedes. ¿Listo? Para que primero se conecten y después se les envía el link de la evaluación del parcial para que ingresen. Dale, profe, Oye, Bueno, gracias. profe, ¿te puedo hacer una pregunta? dime. No sé si Sí, claro. parezca, si se escuche bobo o qué, pero pues es mejor No, tener la no te aclaración. preocupes. ¿Podemos utilizar nuestros apuntes o no? No, pues claro, o sea, pueden Sí, claro que utilizar sí, todo, ustedes pero pueden utilizar tienen que tener todo. presente que de pronto si realizan por el computador o por el celular, si ingresan a otra página, de pronto se les puede cerrar y se les envía así. No sé, tendrían que Así. tenerlo Ok, ahí Ok, presente por si les vale. pasa eso. listo, listo. ¿Cuál era el Vale. compañero que le hizo falta? No sé si ya tenga todo claro. De Sí, pronto, muchas Isa, gracias, profe, muchas el gracias. tema del correo, sí, es que ahí es como si ustedes estuvieran marcándolo, como lo dice Isa. Ahí ustedes lo marcan para que nosotros sepamos a quién corresponde esas preguntas. Bueno, y el tema de la nota, como les venía mencionando otra vez, no cabe, pues digamos que no hace falta repetir que se va a dividir, ya saben, ese es el 50% de este corte, o sea, el 15% de todo el semestre. Entonces, ya saben, tenemos participación 5 trabajos, tenemos 2 trabajos, se suman, se dividen en 3 y después se suma la nota del parcial y se divide en 2. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ahí más o menos cómo es que se sacó esa nota final para este primer corte. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Que quieran así como resolver antes? Profe, una pregunta. Nosotros teníamos un correo habilitado con el código y ahora nos llegó otro correo que nos toca cambiarnos a otro correo que da con un nombre. Sí. ¿Cómo así? ¿En ¿Lo dónde? tenemos que hacer hoy? Lo que pasa ¿Dónde? es que yo creo Sí, al que correo institucional. yo creo que precisamente por eso tal vez le cerraron el correo al profesor, porque por ejemplo ayer llegó un nuevo correo y un nuevo usuario y todo eso, para Sí, darle nos llegó Ah, nuevo es que están usuario, haciendo. nueva clave, todo. Imagínense que eso me estaba contando ahorita la directora, estábamos hablando de la Universidad Militar y ella me decía que lo que pasa es que están haciendo unos mantenimientos en la red. Entonces, por ejemplo, cuando fue que teníamos diplomado en contrataciones estatal, el martes en la mañana. Incluso teníamos con auditoría y teníamos con, ¿qué otra entidad? Bueno, no me acuerdo con la otra, con Contraloría. Y nosotros nos conectamos es por la sesión, por el campus virtual, y estaba malo. Entonces, lo que está haciendo la Universidad Militar Nueva Granada está realizando como reparaciones y mantenimientos en la red.
¿Listo? Entonces es eso, están mirando el tema de seguridad, de mantenimiento y por eso es que tal vez al profe también se lo cerraron. Entonces no se preocupen si, Isa, yo no sé si, no, con este mismo correo, ¿cierto? Con el que están utilizando ahorita para que no se Sí, pongan no, a abrir el no tienen otro. problema, o sea, la idea es que se note bien su nombre o su código, ¿sí? Lo que utilicen para la militar, porque la idea es que no tengan, digamos, el correo de otra persona o algo así como números, ¿Sabes también yo cosas que así. estaba pensando, La idea es Isa? su código sí, ¿qué? Dime, Cami. Estaba pensando que ustedes le tomen, a la final uno le puede tomar, no, pero ¿cómo? Ahí no sale cuántas preguntas tuvo acertadas y cuántas no, de una vez. Mm, sí, pues podría habilitarlo, pero les aparecería, digamos, como 75, ¿sí? 45. Las preguntas que hayan respondido bien, podría habilitarlo Porque inmediatamente eso después de que el podría, doctor lo solucione. eso, se podría Podría, habilitar, ¿sabes para qué? Para que ellos tomen pantallazo de cualquier manera, de pronto. sí, pues así. Igualmente a mí me llega el registro de todo. O sea, Ah, ok, tanto en los formularios de Google como en una cuenta, como en un formato, como en Excel, me ujú. aparece como específicamente qué respuesta pusieron Sí, ahí me y de qué parece perfecto. pregunta, todo. La idea es que se aseguren que lo envíen bien, porque si a veces pueden responder un formulario, pero si no le dan enviar, es como si no lo hubieran respondido. Exacto. Sí. Entonces, pues ahí podríamos revisar también por si algo, para estar más seguros, ¿no? Pero sí, no se preocupen, tranquilos, que por eso se les va a dar un poquitico más de tiempo y yo sé que pues va a salir todo súper bien. Esperemos que la red, hoy estuvo también súper complicado el tema de Meet, eso estábamos hablando que toda la tarde algunos, mejor dicho. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias por la espera. Eh, Estaban llamando el ministerio por lo de las cuentas. ¿Ya se mandaron? ¿Aceptaron la primera, profe? Sí, y Ya ya voy le con la dije que segunda. para que envíen la otra. Eso, gracias. Ya. Bueno, mientras tanto, estamos todavía en factores de competencia. ¿Qué día, no? Entonces, estamos hablando de las cuantías, ¿no? Entonces, cuantía, mínima cuantía, única instancia y va hasta 40 salarios mínimos. Menor cuantía, 40 salarios mínimos hasta 150 salarios mínimos. Y mayor de 150 salarios mínimos se llama mayor cuantía. Tanto menor como mayor cuantía genera la doble instancia. Hay segunda instancia. De una vez, la segunda instancia se le llama AQUEN. El juez de primera instancia se le llama AQUO. Juez de primera instancia, AQUO. Juez de segunda instancia, AQUEN. ¿Vale? Para que lo tengan ahí por si algo. Por si algo. Listo. El factor subjetivo en la competencia. También hay un Profe, factor subjetivo. Dime. profe, perdón, te interrumpo, ¿me puedes volver a repetir los tipos de jurisdicción, por favor? Los tipos de jurisdicción, claro que sí. Entonces, eso lo encuentran en las diapositivas, está en la jurisdicción 4. Perdón, diapositiva 4. Está jurisdicción ordinaria, la especial, la nacional, la de distritos judiciales, jurisdicción de los circuitos. Entonces, la ordinaria es la que está establecida por la norma para todos los casos de la justicia que se llama justicia convencional. Tiene la posibilidad de conocer de todos los asuntos por su disposición legal. No está atribuida a otra jurisdicción y se deriva desde la Corte Suprema de Justicia. Conoce áreas como lo civil, familia, laboral, etcétera. El etcétera es lo agrario, lo comercial, lo penal, ¿sí? Todo lo que es atributos de justicia. Tranquilos que más adelante les voy a mostrar cómo está clasificada la rama judicial. La jurisdicción especial sea en cuanto a lo contencioso administrativo, porque es asuntos entre el Estado y el particular. La justicia penal militar, o sea, la que atribuye los fueros que se tienen en temas de investigación por acciones propias del servicio, ya sea de policía o del ejército. Entonces existe una justicia que se llama la penal militar. La jurisdicción indígena, que como es autonomía colectiva o territorios colectivos, no se les puede aplicar la justicia ordinaria convencional, ¿sí? Porque el Estado colombiano reconoce ese estilo de justicia. Entonces, ese estilo de elementos son lo que se llaman jurisdicciones a la luz de una circunscripción territorial. La jurisdicción nacional, que tiene incidencia en las altas cortes,
¿sí? Donde el magistrado puede generar una sentencia erga omnes. Una sentencia erga omnes es para todo el mundo. Ejemplo de eso, Consejo de Estado cuando saca una sentencia de importancia jurídica, Corte Constitucional cuando saca una sentencia C, o Corte Suprema de Justicia cuando se emana una sentencia en sede de casación. ¿Sí, señora? Qué pena, es que, bueno, no sé si solo me pasa a mí o de pronto le pasa al resto, pero es que a veces siento que hablas como súper rápido y mientras me quedo en una cosa ya vas como súper rápido en la otra. Así es que y dices como varios términos y de pronto son palabras que uno todavía no tiene claro y uno como que las va a notar y ya llevas otras 3. Entonces, Perdón, no perdón, sé, perdón. solo Es me que, pasa a ¿saben mí. qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que quiero alcanzar a meter toda la sesión. Si no, entonces A mí me pasa grave. igual, profe. Sí, profe, también pienso lo mismo que mi compañera. Ah, parece que me van a formar como un pequeño sindicato, porque si me arman un pequeño sindicato es mejor que me lo digan ya. Bueno, ¿qué No, hago no, entonces? nada de eso. Solo pues que para tener como bien claro. Está bien, está bien. ¿Qué quieren que Gracias. explique? No, frescos, no pasa nada. O hagamos otra cosa, ¿saben qué pasa? No, pero es que te explicas bien, eso es lo que, o sea, vas como súper rápido. Sí. Entonces Vamos a hacer explicas. otro. Me voy a relajar en esto, ¿sí? Ustedes son súper buena onda. Pero si me llego a enterar que le dijeron esto a otras personas, mi venganza será terrible. Bueno, pónganle cuidado. Vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? Supongamos que mañana en el examen dijera cuál es, no pertenece a la dimensión del derecho público. No pertenece a la dimensión del derecho público, ¿sí? Entonces, ¿qué significa las dimensiones de derecho público? O sea, tranquilos, yo retomo todo eso, sino serían como simulacros de preguntas. Entonces, el derecho público es todo donde participa el Estado con un particular. Entonces, si llegara una pregunta a salir, no pertenece al derecho público, entonces el derecho público es constitucional, administrativo, derecho penal, derecho internacional, derecho ambiental y laboral administrativo. Laboral administrativo es el que regula las relaciones laborales de los funcionarios públicos con el Estado. Su relación es legal y reglamentaria. En cambio, la relación laboral individual, que aquí ustedes la van a ver en su diapositiva 7, hace parte del derecho privado. Entonces, puede que les salga a ustedes, puede que les diga, no hace parte de la dimensión del derecho público, constitucional, laboral administrativo, internacional, laboral individual. La respuesta correcta sería laboral individual. ¿Sí? Porque laboral individual hace parte del derecho privado. Ya lo vamos a explicar. Ahora supongamos que le saliera una pregunta sobre competencia y jurisdicción respecto a las altas cortes y jueces. Que les preguntaran, por ejemplo, sobre no existe este tipo de juzgados. Pero resulta que los circuitos, los jueces del circuito, los municipales van solamente hasta civiles y penales. Si ustedes llegan y les sale que la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción de familia y laboral empiezan en los municipales, saben que es incorrecta. ¿Sí? Los jueces municipales solo llegan civiles y penales. Los jueces del circuito, los jueces administrativos, los jueces laborales y de familia llegan hasta el circuito. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces puede que salga una pregunta donde se les diga ¿de dónde comienza la jurisdicción laboral? Entonces la jurisdicción laboral comienza en los jueces laborales del circuito. O le salga una donde los jueces administrativos del circuito. O le salga una que los jueces de familia del circuito. Esa sería la respuesta correcta si les llegan a preguntar sobre esos que no tienen jueces municipales. ¿Sí estoy siendo claro? Profe, y pequeñas causas, por ejemplo, los laborales tienen pequeñas causas Ah, laborales. sí.
pero las pequeñas causas es como si fueran jueces promiscuos, ¿no? Y los promiscuos es que son una competencia residual. También hay penales de pequeñas causas. Los jueces de pequeñas causas es otro tipo de jueces, pero no comienza su jurisdicción laboral ahí. ¿Sí estoy siendo claro? Sino es porque no hay, es imposible encontrar en esa región un juez que asuma esa competencia, un juez que asuma ese estudio de casos, ¿sí? Entonces ahí se ha tenido que entrar a resolver. Bueno, como no existe y al kilómetro no se encuentra otro casco urbano que tenga administración de justicia, pues entonces lo conozca el juez de pequeñas causas. También existen los jueces promiscuos, pero los jueces promiscuos también hay de rango de circuito y rango municipal. Entonces, si quieren, ya haciendo como esa aclaración necesaria, pues déjenme, yo voy en el mismo orden, ¿sí? Solamente como bueno, podrían salir esas eventuales preguntas. Bueno. Entonces voy a las clases de jurisdicción, ¿sí? ¿Dónde íbamos? Entonces estamos en jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial, jurisdicción nacional, jurisdicción de distritos judiciales, jurisdicción de los circuitos. ¿Listo? Entonces la leo y la vamos explicando. Entonces, la jurisdicción ordinaria tiene la posibilidad de conocer de todo asunto que por disposición legal no esté atribuido a otra jurisdicción, ¿sí? O sea, es como la jurisdicción ordinaria es la jurisdicción residual, lo que no hay una norma especial que diga, no, eso no es de su competencia. Se deriva de la Corte Suprema de Justicia, conoce de lo civil, familia, laboral, pónganle ahí penal, ¿sí? Pónganle ahí penal. La jurisdicción especial, esta se da en cuanto a lo contencioso administrativo porque tiene norma especial. Por ejemplo, lo contencioso administrativo está arreglado en la Ley 1437 de 2011, que dice cómo presentar las demandas y quién es el juez autorizado. La justicia penal militar, aquí hay que quitarle esa comita. Entonces, la justicia penal militar incluso tiene una protección constitucional que establece que habrá, de acuerdo al acto legislativo 02 de 2015, habrá fuero militar y serán los jueces de la justicia penal militar los que van a juzgar a la policía y a los militares cuando sean cometidos delitos en actos del servicio. La jurisdicción indígena, respetada por el Estado colombiano, porque reconoce la autonomía colectiva, la autonomía de los pueblos indígenas. Dentro de estas jurisdicciones se establecen unos límites de tipo territorial que se llaman las circunscripciones territoriales. Jurisdicción nacional tiene su incidencia en las altas cortes. Un magistrado puede intervenir en un asunto de cualquier parte del país. ¿Eso qué significa? Que las decisiones judiciales de las altas cortes, dependiendo del tipo de providencia, genera efectos erga omnes. Un efecto erga omnes es para todo el mundo. Erga omnes, para todo el mundo. Entonces, un ejemplo de eso son las sentencias de constitucionalidad. La sentencia C. Una sentencia C es cuando la Corte Constitucional llega y dice, declárese exequible, o sea, revisando una ley. Entonces, revisa la ley si es constitucional o inconstitucional. Entonces dice, declárese exequible o inexequible. Declárese exequible significa que es constitucional, es conforme a la Constitución. Declárese inexequible es inconstitucional y hay que excluirla. Y en ese escenario de inconstitucionalidad, el sentido del fallo es para todo el mundo. Es erga omnes. Es erga omnes. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, con ciertas providencias de altas cortes que generan un precedente judicial de obligatorio cumplimiento. Y ahí, pues, es el que se está hablando en este estilo de jurisdicción nacional. Jurisdicción de distritos judiciales. Entonces, se encuentran los tribunales del distrito judicial. Tienen competencia en un territorio que casi siempre es un departamento. De igual manera, hay casos en donde abarca más de un departamento o un departamento tiene más de un tribunal. Nosotros, por ejemplo, aquí en Bogotá, tenemos el distrito judicial, contencioso administrativo, y el distrito judicial de Cundinamarca. Los dos están en el mismo edificio, que es ahí en la Avenida Esperanza, al frente del búnker de la Fiscalía. Ahí quedan los tribunales del distrito judicial contencioso administrativo y del distrito judicial civiles, laborales y penales. La jurisdicción de los circuitos. Un circuito es una jurisdicción especial que está conformado por varios municipios adyacentes, es decir, que están al lado o enseguida o tienen competencia en varios municipios cercanos. Entonces, frescos. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a ver los tipos de jueces, ¿sí? Que viene ahorita, ¿sí? Nosotros tenemos corte, después de la corte baja a tribunales, después de los tribunales baja a jueces del circuito y después de jueces del circuito
bajará a jueces municipales. Entonces, esas son las distintas jurisdicciones que hay. Hay de orden nacional, ¿sí? Las altas cortes. Hay jurisdicción de distritos judiciales. Los departamentos tienen un distrito judicial. Cúcuta, en su sede, tiene la del norte de Santander. Bucaramanga tiene la de Santander. La de Bogotá, que es distrito especial, tiene el de Bogotá y el de Cundinamarca, ¿sí? Así, más o menos funciona de esa manera. La jurisdicción de los circuitos es que en un ámbito de generar una adecuada administración de justicia, se establecen distintos jueces del circuito que puedan atender las necesidades de los municipios. Entonces, un municipio puede tener 2 jueces civiles o tener 1. Un municipio puede no tener jueces y le toca ir al municipio enseguida. Por eso es que se hablan de los circuitos, de cómo funciona. Por ejemplo, Cajicá tiene los jueces laborales de Zipaquirá y de todos los pueblitos que están ahí al lado de Cajicá. Por ejemplo, Guabatá. Guabatá no tiene jueces, ¿sí? Eso también hay que revisarlo. Guabatá es un pueblo allá en Santander que no tiene ni un juez, ¿sí? Entonces les toca ir, creo que a Barbosa, ¿sí? A ir al circuito de Barbosa, donde están los jueces. Soacha, por ejemplo, tiene los jueces de otros municipios ahí aledaños que le tocan llegar allá. Choachí no tiene jueces, entonces tienen que acudir, si no estoy mal, a Bogotá o a municipios aledaños. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que revisar. Eso es lo que se llama la jurisdicción de los circuitos. Eso lo hacemos es como para que ustedes hagan un mapa mental de cómo funciona la administración de justicia, ¿sí? Que es lo que estaríamos como viendo ahí. Estábamos haciendo una reflexión sobre la competencia. Nosotros tenemos jurisdicción y competencia, ¿sí? Hay una máxima que utilizaba este procesalista Comanducci, que dice, todos los jueces tienen jurisdicción. Si usted fue nombrado juez, usted tiene la jurisdicción, que es la competencia de administrar justicia. Es una parte súper romántica. El juez siempre tendrá jurisdicción porque tiene la competencia, bueno, competencia es un nombre tal, sino tiene la atribución de administrar justicia. Lo que puede ser es que el juez no tenga competencia, ¿sí? Es incompetente porque la ley no lo permite, es incompetente por un factor territorial, es incompetente porque ya hay otro juez que asumió esa competencia, ¿sí? Entonces, está relacionada a los jueces en lo que corresponde conforme a la ley. La ley es el que otorga la competencia de administrar justicia. Existe la competencia privativa y preventiva. Entonces, la privativa es cuando el juez asume la competencia admitiendo la demanda, ¿sí? Y cuando la admite, ese juez va a resolver ese caso. Ningún otro juez la puede resolver mientras la tenga él, ¿sí? Esa es la competencia privativa. Y está la preventiva. La preventiva es cuando el juez, de manera preventiva, asume un caso para tratar de proteger los derechos fundamentales o colectivos o del ambiente. Entonces ya se sabe que esa competencia preventiva es la del juez de tutela, la del juez popular, ¿sí? El juez popular es el que resuelve acciones populares, acciones constitucionales. Entonces es preventiva. Cuando ya el juez decide, no, esto sí es muy importante, voy a fallar, ya la preventiva se convierte en privativa. Y cuando es privativa es que excluye a otros jueces para que puedan actuar, ¿sí? Entonces, como criterios de competencia, nosotros empezamos cuando asumimos, o si somos jueces, y asumimos la competencia de un caso, admitiendo la demanda, ya ningún otro juez se puede proferir sobre ese tema. Solo nosotros y nuestro superior jerárquico si tiene segunda instancia. Factores de competencia. Entonces ahí era donde estábamos hablando del carreto del salario, de los salarios mínimos como estipulación de competencia. El factor objetivo habla de mínima cuantía o única instancia. Habrá única instancia si el negocio que se está debatiendo en civil no sobrepasa los 40 salarios mínimos. Si sobrepasa los 40 salarios mínimos será en menor cuantía y tendrá segunda instancia. Y será de mayor cuantía si sobrepasa los 150 salarios mínimos, ¿sí? También hay un factor subjetivo que recae... Perdón, profe, no te escuché. ¿Cuántos? ¿De mayor cuantía? 150 salarios mínimos. 150 salarios mínimos. En adelante. ¿Sí? Hasta 40 salarios mínimos, mínima cuantía. De 40 a 150, menor cuantía. Y de 150 en adelante, o sea, 150 más un peso, ya es mayor cuantía.
Profe, y usted explicaba que cuáles de los dos tienen doble instancia, qué pena. Menor y mayor cuantía. Gracias, profe. Imagínense que ese es uno de los grandes debates que se están haciendo, ¿sí? O sea, uno de los dice, no se le puede negar la doble instancia a nadie, por eso es que Andrés Felipe, la Corte Constitucional le accedió a la tutela. Pero nadie ha debatido la norma del Código General del Proceso que dice que la mínima cuantía es de única instancia. Profe, Tremendo, ¿no? pero es que eso fue una jugada muy fuerte del gobierno nacional para meter esa doble instancia en Pero lo que llevaba... Pero venga, yo puedo decir algo, yo sí creo que sí se merece la doble instancia. Todas las personas tienen derecho a la doble instancia. ¿Sí? O sea, no es por él, sino es que cuando creamos el ordenamiento jurídico, cuando se hicieron los aforados constitucionales, se les pasó llegar y decir, no, solo la Corte Suprema y no tiene nadie más. No, la Corte se puede equivocar. Claro que se puede equivocar. Entonces, es mejor ser vencido en juicio, incluso tener esa posibilidad de apelar y acudir a la doble instancia. Y se les pasó, ¿sí? Y lo que pasa es que es el tema de Andrés Felipe, ¿sí? Que todos nos sentimos mal, que mal, uy, no, ¿cómo es posible? No, todos no, la mayoría. O bueno, algunos como, uy, no, pero este man con lo de agroingreso seguro fue terrible. El man obvió la cárcel yéndose a Estados Unidos. Eso no lo puede hacer un pobre, ¿sí? Un pobre le toca pagar el carcelazo. En cambio, el man llegó y se fue teniendo Estados Unidos de aliado cuando estaba Bush y dijo, no, es que aquí me están es como persiguiendo. Luego llega Obama y Obama pues lo permite hasta cuando pum, ya le hacen efectiva la extradición en pleno gobierno Santos. Entonces el man le toca afrontar y defenderse en una adversidad enorme, ¿sí? Pero parece que lo de agroingresos sí fue tremendo, ¿sí? Lo que pasa es que en el legajo, o sea, que nosotros no conocemos el legajo del expediente, es tenaz, porque el man, por ejemplo, todos los que financiaron la campaña no me acuerdo el presidente, todos los que financiaron en la campaña de esa campaña presidencial, recibieron el incentivo de agroingreso seguro, que eran miles de millones de pesos para arreglar esas fincas. Cuando fue la Contraloría, ¿saben cómo se estalla eso? La Contraloría va a mirar, bueno, cómo están haciendo los recursos, y encuentran puros caballos de paso fino, encuentran unas fincas de recreación. Entonces, en un momento, ¿y dónde está la plata para el agro? No, ahí se invirtió, pero ¿qué estás produciendo? No, pues, pero ahí está. Entonces, se perdió la finalidad. Entonces, cuando van y dicen, ¿quién firmó estos documentos? El ministro Andrés Felipe Arias. Pues, pucha. Entonces, ahí es donde el man cae, ¿sí? Muchos, por ejemplo, la novela de la china esta, la churra Valerie Domínguez con el novio, que Valerie decía, él me hizo firmar para recibir el incentivo de agroingreso con el novio y ella recibieron agroingreso seguro con unas finquitas que tenían ahí y que jamás se usaron. El argumento, ella salió inocente, y el argumento que se hizo es que ella fue engañada por el novio y mostró que engañada y coaccionada por el novio. El proceso fue tenaz, fue supremamente criticado, pero ella salió inocente. Lo que hizo fue devolver la plata, devolver la finca y devolver el dinero que pues nunca se invirtió para nada del agro. Y la gente, el campesinado esperando ese dinero, pues nunca llegó. Nunca hubo ese desarrollo agroindustrial que para eso era ese ingreso. Entonces, esa plata fue la que se perdió, fue una subvención que no tuvo y se dio el escándalo. Entonces, ¿qué ocurrió? También hay que reconocer que el fenómeno era que el que iba a encarnar realmente, es que no me acuerdo el presidente, Santos. Ya. El que iba a encarnar exactamente la visión del presidente de turno era él. Lo comparaban, pero chiquito, le decían el nombre del man, le decían, es que usted es como él, pero chiquito. Entonces, haga de cuenta como mi apellido Vadillo, entonces le decían Vadillito al man, ¿sí? Así. Mini-mí. Entonces, le decían que él era idéntico y hablaba igual y todo. Entonces, eso generó una aceptación enorme, y él era el que iba a ser realmente el candidato de ese presidente, y no Santos. Pero resulta que, pues, con ese escándalo tan tenaz, lo sacaron al man.
y además le tocó defenderse, le tocó muy duro, jurídicamente le tocó muy duro, pero entonces él tuvo la opción que otros no tuvieron, ¿sí? Yo hablo así porque el man está condenado, ¿sí? O sea, si el man fuera inocente, pues le damos todas las máximas tranquilidades. Pero yo hablo porque el man ya fue condenado en primera instancia. Ya fue condenado. Entonces, el man es un delincuente. Por ahora. O sea, aquí no hay presunción de inocencia. El man ya... no. Zuluaga va a llegar después para la elección de Santos reelección. Sí. Zuluaga no fue. Entonces, es que no me acuerdo el nombre del presidente. Entonces, ese presidente terminaba su segundo... Se iba al segundo periodo. Luego sube Santos 1, que lo sube ese presidente, y luego Santos se le voltea a ese presidente y se enfrenta contra Zuluaga. Es que me están preguntando Zuluaga cómo llega ahí, y Zuluaga es muy decente, la verdad, y Zuluaga es un economista bravo, va chévere, ¿sí? Pero pues también entonces lo que es la campaña sucia, ¿no? De todo el escenario, ¿no? De generar posverdades y, venga, chusemos a la gente. Entonces trajeron un hacker y ahí lo metieron en problemas. Pero el man nada que ver, nunca ha tenido escándalos de mafia ni nada. Era un tecnócrata que lo escogieron porque era de la misma línea de pensamiento, pero el man era muy decente, Zuluaga. Entonces es muy interesante ver cómo ese concepto de la doble instancia en el chino de Andrés Felipe Arias se le da a la Corte. Yo estoy de acuerdo con ese fallo. Esto es un fallo garantista, ¿sí? No veamos como un fallo acomodado en favor de una élite, sino yo creo que esa es la línea democrática. Todos tenemos derecho a la doble instancia. Dime. Profe, perdón, o sea que partiendo de lo que usted está diciendo... de la doble instancia. Diríamos que Andrés Felipe Arias no tuvo las garantías necesarias para ser procesado aquí en Colombia y por eso tuvo que irse para Estados Unidos. Porque pues, supuestamente... Ese es el discurso, sí. Ese es el discurso que están teniendo y por eso tuvo que irse para poderse defender desde allá. Pero en últimas se podría también pensar que lo que el gobierno anterior a que no me acuerdo cuál fue el presidente tampoco, empezó a hacer una persecución política absolutamente a todos aquellos que estuvieron con el presidente que también estuvo anterior del otro que tampoco me acuerdo. Sí. Entonces, es que se vuelven innombrables. Hubo una guerra política entre partidos para ver quién aplastaba a quién. Podría sacarse esa deducción y entonces lo que hace es ese gobierno de turno, lo que hace es buscar las garantías para decir, venga, buscamos la segunda instancia Andrés Felipe Arias para que no cumpla todos los años de sentencia en Estados Unidos, traigámoslo en extradición y aquí le damos ya las garantías necesarias para que se pueda defender. ¿Podría decir eso? Pues yo creo que sí. Es que el problema es, yo sí creo que la justicia está politizada. Y no quiero hablar de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, la manera de elección y elegir a los magistrados es la del presidente de turno, ¿sí? Cuando no estábamos preparados para la reelección. Cuando se hizo la primera reelección, por allá en el 2006, los magistrados de la Corte Constitucional, todos eran de la misma tendencia de ese presidente. Entonces estaba González Cuervo, hoy presidente de la Cámara de Comercio, Chalhub, condenado por seleccionar tutelas por 500 millones de pesos. O sea, estamos hablando de cosas fuertes, ¿sí? Y era una línea dura de la visión del gobierno. Hay un autor que se llama Edgar Ardila que sostiene que la consecuencia de la reelección son 20 años. Políticamente son 20 años en la institucionalidad, 20 años en el plan de gobierno, 20 años en las políticas públicas. Y lo mismo con el otro presidente que también duró otros 8 años. Entonces también va a generar una consecuencia porque también nombró. Carlos Bernal Pulido era de este presidente. Y Schlesinger, también la decana del Rosario, la secretaria jurídica por muchos años de estos dos presidentes era la misma. Y ella, por ejemplo, es pro vida, en contra del aborto. Ella también es, por ejemplo, un tema de los derechos sociales cero. Ella es de la que cree que no debe haber estabilidad laboral. Tiene una visión liberal económica y eso lo vimos en sus sentencias. Entonces, generaron consecuencias jurídicas que termina uno diciendo es más garantista el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia que la misma Corte Constitucional.
ha anulado fallos. Por ejemplo, anularon el fallo de Familias en Acción, de familias no, de madres comunitarias, 80.000 madres comunitarias que estaban buscando pensionarse, ¿sí? Mujeres que cuando empezaron a trabajar con el ICBF, con niños diariamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos todas las críticas, ¿sí? Mujeres que no saben leer ni escribir, totalmente analfabetas, aprendiendo a educar sin ser educadas a los menores, pero era la única manera en que el Estado, en su desesperación de poder ayudar a generar pleno empleo, los padres salgan a trabajar, que habrán mujeres, las madres comunitarias, que se quedarán a mantener a sus niños mientras cumplen la edad suficiente para entrar al colegio público, o sea, 5 años, de 0 a 5, que puedan generar ese estilo de escenarios. Las mujeres envejecieron, obviamente, o sea, empezaron a trabajar desde 40, 50 años, pasaron 10, 12 años, creo que el programa iba hasta 15 años, 10 años, pónganle. Y las madres comunitarias se empezaron a envejecer y se dijo, bueno, ¿y ya no tienen prestaciones sociales? ¿No se van a pensionar? ¿Eso no es trabajo lo que ellos hicieron? El Estado les daba un emolumento que parecía un salario, pero no lo es. La Corte Constitucional en un momento dado llega y dice, sí es salario, y sí es como si estuvieran con una relación laboral con el ICBF. Y eso generó, con esa decisión, en principio, reconocerle a 25 madres comunitarias sus prestaciones sociales y pensionarlas. Eso fue un fallazo, ¿sí? Luego viene esta Corte Constitucional de Santos, no del otro, de Santos, y dice no, y anula el fallo. Lo anuló de unas razones de nulidad. Anuló el de la prostitución. Dijo que la prostitución era un oficio liberal, lo anuló. Y quería también anular la sentencia de la Corte Constitucional del tema del aborto, ¿sí? Ya le quieren variar las condiciones de las 3 causales colocando una restricción, ¿sí? Por ejemplo, hasta 12 semanas, qué sé yo. El caso es que ese estilo de visiones pues nos muestran una politización, ¿sí? Para no hablar, por ejemplo, de la Corte Suprema. La Corte Suprema dicen que está politizada, pero en contra del gobierno, ¿sí? Es una corte que está enfrentándose y hace eso, persigue. Pero no podemos pensar eso así, ¿saben por qué? Porque entonces tendríamos una desconfianza en la institucionalidad y de pronto no es que quieran echar a la cárcel a buenos tipos, sino que de pronto estas personas sí cometieron ciertos delitos, ¿sí? Cuando uno va y mira, no, mire, celebración indebida. No, mire, tiene un problema porque estaba tratando de crear falsos testigos. No, mire, es que el man hizo fraude a subvención. No, mire, es que el man financió paramilitarismo. No, mire, es que el man... Sí, entonces, no podemos todos empezar a interceptaciones ilegales. Entonces, ¿se acuerdan la directora que acabó el DAS? Que se fue y se recluyó en Panamá. Ella permitió y creó un grupo paralelo en el DAS que fue lo que lo acabó. El DAS lo acaban por una mala gerencia, ¿sí? El DAS no era malo, ¿sí? El DAS no era malo. Necesitamos un departamento de seguridad. Pero cuando empiezan a hacer esto, sin orden judicial, sin seguir los protocolos de orden legal, ahí estamos perdidos, ¿sí? Entonces, ahora se llama Departamento Administrativo de Inteligencia, pero el que había, pues imagínense cuánta gente perdió su trabajo y todo. ¿Por qué? Porque quedó en un desprestigio por una muy mala gerencia. No es solo, no es la gente que estaba ahí, no es la gente, ¿sí? Estamos hablando de que había como, el DAS tenía como 3.000 trabajadores y tuvieron que acabar. En esa época tampoco había ley. No, ¿cierto? No había. Pero la interceptación ilegal sí estaba estipulada en el artículo 900, en la ley 906, de que cuando se vaya a pedir una interceptación, tiene que ir por juez de control de garantías. Y esa es, digámoslo así, la normativa procedimental en la cual se metieron en problema. ¿Sí sabías eso? Está en la ley 906. La de pedir tema de interceptaciones debe ser con, así sea una audiencia reservada, pero debe pedirse al juez de control de garantías. Es que es berraco. Yo sé que eso es tremendo. Y sí, yo no puedo negar que la justicia está politizada en lado y lado. Pero yo no creo que la Corte Suprema, por favor, la Corte Suprema que sea ahí mamerta de izquierda, que va, ¿sí? Sino entonces, ¿por qué sigue sacando casaciones protegiendo la propiedad privada? O por qué, lo que pasa es que ha sacado fallos raros, como lo de
decir, no, no soy competente para conocer el tema de Santrich cuando sí lo debía conocer. Entonces uno queda sorprendido. Pero de resto, no. Uno tiene que confiar en la institucionalidad, ¿sí? Y hay algo, citando a alguien que no es de mi afecto, ¿sí? Que a alguien que le tengo toda la desconfianza, a alguien que no quiero. Petro, ¿sabe qué fue? Todo el mundo celebrando, sí, eso me pareció también nefasto, ¿sí? ¿Qué tipo de sociedad de odio es la que hay, ¿sí? Ay, celebremos que dieron una orden de captura preventiva, ¿sí? Sin entender que eso no es nada, ¿sí? Que él sigue siendo inocente, que él se va a defender, pero no en libertad. Vamos a celebrar que lo detuvieron. No, así no funciona. Y Gustavo Petro, que de verdad hay que distanciarnos, digamos así, de ese estilo de personas incendiarias, salió con algo ejemplificante, y eso es algo que hay que reconocer. El man dijo, a él hay que darle todas las garantías procesales. ¿Sí? Mejor dicho, deja desconcertado a todos esos seguidores de él que estaban celebrando así sin sentido, porque el man dice, no, en un Estado social de derecho, un Estado democrático, debe primar es la presunción de inocencia. Hay que darle todas las garantías procesales. El man no está condenado. ¿Sí? Y otro que siguió en la misma línea, pero primero lo dijo el man, ¿no? Fue el presidente Santos. Dijo, el man hay que darle todas las garantías procesales. Todas. Y eso es un escenario bien interesante, porque nosotros no podemos tomar la justicia y mirarlo con un escenario de medición. ¿Saben qué dijo Petro después? Que lo deja uno sorprendido. Dijo, este expresidente cuenta con los institutos internacionales, como el man también le tocó. El man lo destituyeron como en 2016 este procurador, y esa destitución le costó una millonada a Colombia porque lo destituyó mal. Lo destituyó desconociendo el pacto de San José, artículo 23, que dice que solamente se le puede inhabilitar derechos por juez penal. Y llegó una autoridad administrativa y lo inhabilitó, lo sacó, y ahora toma, el Estado va a pagar por un error gravísimo. Y el man dice, él tiene los institutos internacionales. O sea, el expresidente podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un ejemplo chévere, ¿sí? O sea, está mostrando que debe prevalecer la presunción de inocencia. Es que, de verdad, cuando pasan ese estilo de cosas, uno queda totalmente sorprendido. Entonces, ahí se los dejo. Sí está politizada la justicia, sí, no, pero eso no puede llegar a decirnos que debemos desconfiar de la institucionalidad. Yo también dicto constitucional, ¿sí? Y en derecho constitucional les digo una frase que está en el Federalista 10 de Hamilton. Incluso el peor de los hombres puede ser el mejor de los gobernantes, porque ahí están las instituciones para hacer que sea el mejor gobierno, ¿sí? Incluso el peor de los hombres, el hombre más malo que se imaginen, ¿sí? Puede ser un excelente gobernante, porque ahí están las instituciones que no lo van a dejar fallar. Ahí va a estar la rama judicial, ahí va a estar el legislativo, ahí va a estar el ejecutivo, que no va a permitir que el man en esa arbitrariedad pueda tomar una decisión que afecte a la sociedad. Ese estilo de visión es la que tenemos que prepararnos, ¿sí? Que tenemos que afrontar. Dime. Una pregunta. Sí. Usted como abogado, usted cuando escucha decisiones dadas por la justicia, que usted dice no me parece que sea bueno, o sea, no estoy de acuerdo con esta decisión de la corte o demás, que usted de pronto ve que las decisiones que ellos tomaron favorecieron a X o a Y persona. Por ejemplo, acá en Bogotá se llevó a cabo una recolecta de firmas para la destitución del alcalde de Bogotá por sus malos procedimientos. Se hizo y se recolectaron las firmas y demás, y la Comisión Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral. Perdón, el Consejo Nacional Electoral, que había un magistrado que era muy amigo de Peñalosa, dijo que no cumplía los requerimientos. Dos, ha habido personas políticas que les han encontrado documentos públicos falseados y no les aplican el procedimiento administrativo correspondiente. Entonces, mirando desde ese punto, ¿usted cree que no está politizada la justicia?
No, yo dije que O sí. sea, la Hay justicia, partes. o sea, la justicia, tenemos que tener claro que la justicia es lo que nos rige a nosotros y nosotros, pues, para allá vamos y que tenemos que tratar de enamorarnos, de mirar cómo son las cosas, de cómo todo debe ser correcto. Pero infortunadamente, si uno se pone a mirar hoy día de lo que sucede aquí en Colombia, no me remito a otros países, sino lo que sucede aquí en Colombia, con las decisiones judiciales, con los procedimientos administrativos que se dan a las personas que cometen corrupción y demás, ¿usted cree que eso es lógico para las sentencias que ellos reciben? Bueno, pero ya vamos, digámoslo así, por dogmáticamente a resolver eso. Cuando se dio lo del tema de revocar el mandato del alcalde, se da en un momento en que el alcalde se posicionó y una vez empezaron a buscar las firmas. ¿No lo recuerdan? Se generaron los formularios y todo, entonces le decían, oye, tienes que esperar un año de mandato. Tienes que esperar un año de mandato, ¿sí? Y mostrar que se incumplió el contenido programático. Peñalosa no incumplió su contenido programático. Cuando uno demanda la revocatoria, el contenido programático tiene que mostrarse que se incumplió, ¿sí? Entonces, era un escenario de presión social. Entonces, también le doy la razón al amigo de Peñalosa, al magistrado del Consejo Nacional Electoral, porque realmente, y ahí también es súper sorpresivo, le preguntaron a Petro, ¿no? A Petro, de nuevo, sí, es que ese man es increíble, pero es lástima que sea de los de allá, porque el man es increíble, pero es lástima que sea de allá. Entonces el man llega y dice, oiga, ¿usted qué opina de la revocatoria de la solicitud de revocatoria de mandato de Peñalosa? Y el man llega y dice, no, es que eso es una presión ciudadana. No significa, nadie quiere buscar la revocatoria del man. Búsquenlo, está ampliamente documentado en YouTube. Es la entrevista del man. Dice, nadie quiere revocarle el mandato a él. Lo que quieren es que a través de la figura de la revocatoria, el man se siente y reformule su concepto sobre el Hospital de San Juan de Dios, que reformule lo de la Banderhammer y que reformule el concepto del metro elevado. Es lo único. Si el man se sienta con eso, la revocatoria no tiene sentido. Palabras del man, ¿sí? Entonces, él mismo reconoció que ese era un escenario de oposición válido. Pero revocatorias en Colombia creo que se ha hecho solamente una por incumplimiento del contenido programático. Y él no prometió, lo que prometió lo trató de cumplir. Dijo más parquecitos, que era lo que el man decía. Tratar de mejorar el tema ambiental, pues ahí trató de pegarle a eso. El man trató de generar otro tipo de cosas. El man llegaba y decía que estaba en contra de los CAMAT, ahí los desapareció, y estaba en el contenido programático. Entonces, no hay que verlo tampoco tan malo, ¿sí? O sea, hay que reconocer las cosas en su justa proporción. O sea, nosotros debemos llegar y decir, no, eso el man ganó es porque tenía un amigo allá en el Consejo Nacional Electoral. No, es que el man ganó es porque el man tiene ahí una ficha en la corte. O el man lo están investigando porque es enemigo de los de la corte. No. Tenemos que pensar en que la justicia es objetiva, es objetivable. Y a través de ese concepto objetivable podemos generar buenas razones. Hay que pensar en eso y así es como debemos construir. Ahora que estamos en la clase de introducción, por eso es que tratamos de generar esas categorías jurídicas, ¿sí? De mirar el derecho como procedimiento, de mirar el derecho como legitimidad, de mirar el derecho, bueno, ahí están centrados como en eficacia. Y entendiendo ese debate, podemos generar o construir nuevas categorías, ¿sí? Mejor dicho, ese tema que me estás haciendo es supremamente fuerte, es un tema que no se puede desconocer. Es un escenario de verdad en donde podríamos entrar a debatir, pero mira eso. Volviendo a citar a este man que también habló sobre las máximas garantías de Uribe, máximo opositor de él, también habla de Peñalosa y dice, no, obviamente la revocatoria no iba a pasar y nadie estaba pensando realmente en que se revocara, porque eso sería ingobernabilidad. Pero lo que sí se buscaba con ese movimiento de revocatoria del mandato era que el man se sentara a hablar. Una autoridad, y el man lo decía, una autoridad inteligente en el entendido, no es que sea bruto, ¿no? Sino inteligente de entender las demandas sociales, es que se sienta con los comités de revocatoria y empieza a tener esas discusiones, ¿sí? Esa es una manera de no dejarle que pasara. Miren, él tenía un plan, tenía una visión que la Banderhammer tenía que volverse a cortarse
y de ahí va a salir nuevas cosas. Recuérdenlo, fue esa presión la que dejó que la Van der Hammen ahí sigue intacta. Eso es un triunfo. El man dijo, mientras estuvo Petro, no pasó el S por la séptima. Y el man dijo, voy a meterlo de la séptima. Mientras estuvo Peñalosa, la presión social generó que no hubiera pasado por la séptima el Transmilenio. Y solamente se quedaron en planes y no sé qué. Y ahora Claudia está en esa diatriba, bueno, ¿qué hago? ¿Lo paso o no lo paso? La otra, todo por presión social. El man no pudo hacer ni una cuadra del metro elevado. Le tocó a Claudia, y ahora Claudia le acaban de venir los chinos y le dicen, no tenemos planes, estudios que confirmen que podamos hacer el metro acá. Y esa es la primera opción, ahí salen las noticias. Lo que pasa es que esas están eclipsadas por el tema del COVID, pero esa es una noticia importantísima, ¿sí? Sobre cómo va lento el concepto de la aplicación del metro. Y otra, Peñalosa cambia el metro y va a haber un metro subterráneo. El del norte será subterráneo, porque ¿quién quiere ver una infraestructura afectada en el Chicó? Nadie, ¿sí? Entonces, en el Chicó, el metro sí va a ser subterráneo. Y en el sur, ¿sí? Pues allá por San Mateo, no sé, allá sí será, porque es bonito ver el metro y que la gente vea su paisaje mientras está bajándose el metro, sí será elevado. Elevado genera ruido, contaminación auditiva. Elevado genera un grave daño estructural a cerca de 20 años, mientras que en la infraestructura interna, cuando se haga, habrá que hacer mejoras a los 50 años, salvo que pasen un terremoto, ¿sí? Entonces, ese estilo de cosas es lo que en últimas era mejor subterráneo. Las grandes ciudadelas lo tienen subterráneo. Ustedes van a Madrid y gran parte del metro es subterráneo. Nueva York es subterráneo. Es impresionante, digámoslo así, ese estilo de manejo. Lo cierto es que ese estilo de presiones políticas ayudaron a las malas a que la política pública se implementara de cierta medida, ¿sí? O sea, la Van der Hammen no se tocó, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, hay que verlo así. No hay tampoco que desconfiar en las instituciones jurídicas. Miren, si nosotros empezamos a promover esto, no, que el Congreso no funciona, no sé qué, se cierra el Congreso. No, la Constitución, una colcha de retazos, eso no sirve, ¿no? ¿Qué? Se acaba la Constitución, se los aseguro. Hay gente que está promoviendo ya, quieren promover una Asamblea Nacional Constituyente. Y una Asamblea Nacional Constituyente es como apagar las luces y que se hiciera una hora loca y después cuando la aprendamos no tenemos ni derechos fundamentales, no tenemos tutela, no tenemos equilibrio de poderes. Es un riesgo enorme. Desconfiamos de los jueces. Desconfiar tanto de los jueces, eso es peligroso, porque hay unos sectores que dicen, acabemos la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y creemos una supercorte. La supercorte existe. En Estados Unidos se llama la Corte Suprema de Justicia y asume todos los temas y reduce burocracia. Pero una supercorte hoy en día en Colombia, en que se va a promover y se va a surcir, puede pasar lo mismo que en la JEP. Recuerden que la JEP se hizo por Acuña, Francisco Acuña Vizcaya, presidente en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, fue quien la implementó con otros dos grandes juristas y la implementaron, pero entonces quedó con un gran componente ideológico de izquierda, ¿sí? Cuando debía mostrar la multiplicidad. Entonces, así como debían haber manes que habían sido militares y que habían ejercido derecho, entonces hubiéramos tenido una justicia con multiplicidad de voces, ¿sí? Eso no pasó, ¿sí? Ustedes van y miran y no hay ninguno de justicia penal militar. Lo bueno de la JEP es que la mayoría son con doctorado. Eso nunca había pasado, ¿sí? Eso nunca había pasado. Ustedes van y miran, no alcanza a ser el 5% en las altas cortes de magistrados con doctorado. O sea, como que la academia no importa, ¿sí? Sino que hayan hecho carrera en lo judicial, en sede de tribunal. Entonces, es la misma vaina, ¿sí? O sea, replicar los mismos errores que hay en los tribunales. Entonces, la idea era tratar de traer lo mejor, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos y en eso es lo que deberíamos como apostarle, ¿no? Pero bueno, no sé ustedes, me distrajeron, me sacaron del tema. Voy a volver a las diapositivas, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Pero muy bueno el debate.
Bueno, ya no son 105 preguntas, van 120 y me voy a meter eso. Listo. Hablemos si quieren, profe Camila, puedes colocar la diapositiva 7. ¿La están viendo? La diapositiva 7, esa, la de las cortes. Así está constituida la rama judicial. Las altas cortes son Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura. Y faltaría una más, la JEP, Justicia Especial para la Paz. Pero no, esas son las convencionales. La Corte Constitucional ejerce dos tipos de controles. El control concreto o concentrado, que es la revisión de las normas frente a la Constitución, y el control abstracto o difuso, que es el control que hace a través de la revisión de las acciones de tutela. Control concreto o concentrado, que hace referencia a revisar la ley frente a la Constitución, atribución constitucional. Y control abstracto o difuso, que hace la Corte revisando los fallos de tutela en sede de revisión. Si ustedes se dan cuenta, no tiene hacia abajo a nadie. Pero les digo algo. Todos los jueces en Colombia, salvo el Consejo Superior de la Judicatura y los tribunales disciplinarios, son jueces de tutela. De nuevo. Todos los jueces de Colombia, salvo Consejo Superior de la Judicatura y tribunales disciplinarios, son jueces de tutela. Es decir, tienen la competencia de tutela. Y su superior jerárquico es la Corte Constitucional en temas de tutela. ¿Listo? ¿Listo? Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene sala penal, sala laboral, sala civil y agraria. Estas salas resuelven en sede de casación o en segunda instancia los temas que hayan conocido los tribunales de primera instancia. ¿Listo? Ellos, hacia abajo, sí tienen una institución judicial mucho más amplia. Tienen los tribunales del distrito judicial, que a su vez también están conformados por salas, la penal, laboral, civil y agraria. Y los tribunales, a su vez, bajando jerárquicamente, tienen los jueces del circuito. Hay jueces del circuito penales, jueces del circuito civiles, jueces del circuito laborales, jueces del circuito de familia, y se le suma otros jueces del circuito que son los jueces del circuito de restitución de tierras. Los jueces municipales, civiles y los jueces municipales penales. Si se dan cuenta, no hay jueces municipales laborales ni jueces municipales de familia. El Consejo de Estado tiene dos secciones: la sala del servicio civil y la sala de lo contencioso administrativo. En la sala del servicio civil es para resolver consultas exclusivamente del gobierno o del gobierno nacional. ¿Qué es gobierno? Es la conformación del presidente con uno de sus ministros o directores de departamento administrativo. ¿Qué es gobierno nacional? La participación del presidente con todos sus ministros y con los directores de departamento administrativo. Ellos pueden elevar consultas. Oiga, ¿puedo contratar? ¿Qué diferencia hay entre entidades vinculadas y entidades adscritas? Venga, acláreme qué es el hecho del legislador. Entonces, el Consejo de Estado tiene unos magistrados haciéndoles conceptos para ayudar al Ejecutivo a cumplir su misión o su objeto. Y la sala de lo contencioso administrativo, la sala judicial. Esta está dividida en 5 subsecciones. La primera es la residual, apréndanse eso. La segunda es la laboral. La tercera es la de contratos, se me fue el 3 ahí, no está. La cuarta es impuestos y la quinta es electoral. La primera es residual, o sea, asume todos los casos que no sean de los otros. La segunda es la laboral, la tercera es contratos, la cuarta impuestos, la quinta electoral. Su inferior jerárquico son los tribunales contenciosos administrativos y el inferior jerárquico de los tribunales contenciosos administrativos son los jueces administrativos del circuito. No existen municipales. No existen municipales. Y el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene 2 salas también, una sala administrativa que orienta el gobierno judicial, es decir, gerencia toda la rama judicial, y uno que es los magistrados, la sala disciplinaria,
que juzga el comportamiento de los jueces y abogados. Y están los tribunales disciplinarios, que tienen categoría de tribunal. Dimensiones del derecho. El derecho es público y privado. Es público por los asuntos que regulan una relación entre el Estado y el particular o relaciones propiamente del Estado. Y es privado porque solamente regula relaciones entre demandante y demandado de naturaleza particular o privado. Ius público, hay muchos más, pero esos son algunos ejemplos. Constitucional, administrativo, derecho penal. ¿Por qué? Porque el titular de la acción penal es el Estado. Profe, ¿Sí? qué pena le No la interrumpo, víctima. si pueden pasar la Dale, dale. ayuda. Qué pena, gracias. ¿Cuál ayuda? ¿Dónde? Ah, sí. Profe Camila, perdón. Pasamos a la 8. ¿La están viendo? Sí. ¿Listo? Listo. Entonces está constitucional, administrativo, penal, donde el titular de la acción es el penal. Internacional. Entonces el internacional es las relaciones entre estados, el que firma, el que suscribe el tratado, el que denuncia el tratado es el Estado. Por eso es internacional. Por eso es público. Ambiental, porque el titular de la constitución ecológica es el Estado. Laboral administrativo, porque las relaciones laborales con el Estado, ejemplo, carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, relación legal y reglamentaria, o sea, provisionales o de carrera, es entre el Estado y el particular. Ius privado, derecho privado. Está el derecho civil, el derecho agrario, el laboral individual, es decir, el que regula las relaciones entre particulares, empleador privado, trabajador privado. Internacional privado, contratos, comercial y mercantil. La siguiente diapositiva, profe. Concepto de Hans Kelsen de ley. Esto está en teoría pura del derecho. La norma es, para Kelsen, un hecho que se positiviza, un hecho que se escribe en la ley, más un valor jurídico, entendido como el propósito de la ley, más una consecuencia jurídica que puede ser un premio o una sanción. Quien pague el impuesto de valorización antes de tal fecha tendrá un descuento del 20%. Premio. Hecho, pagar. Valor jurídico, buscar la tributación generalizada de los recursos. Y consecuencia jurídica, pues entonces quien pague antes lo voy a premiar. Quien mataría a otro, hecho, tendrá una sanción, cárcel. Valor jurídico, proteger la vida. Consecuencia jurídica, la sanción penal, la cárcel. ¿Sí ven? La consecuencia jurídica puede ser un premio o una sanción. Concepto de derecho en Hart. La siguiente diapositiva, profe. El derecho es un conjunto de reglas. Quien crea el derecho en Hart son los jueces. Existe una regla de reconocimiento, existen reglas primarias, reglas secundarias, regla de adjudicación y regla de cambio. Recuerden que la regla de reconocimiento es hecho y derecho a la vez y es la creadora del ordenamiento jurídico. Es una regla sociológica. La regla primaria es el derecho sustancial. La regla secundaria es el derecho procesal, ¿sí? ¿Cómo hacer cumplir estas reglas primarias? La regla de adjudicación es la regla de competencia. La regla de competencia del juez para crear derecho, por ejemplo, o para decidir un tema. Y la regla de cambio es la que nos dice cómo se cambia el derecho vigente. Y finalmente, concepto de derecho de Dworkin, profe. El derecho son principios y reglas. Es un elemento Profe, qué sofisticado. pena, ¿me puede repetir la regla de cambio? Discúlpeme. Sí. La regla de cambio. Está bien. Sin embargo, póngale cuidado. Las definiciones también están en la diapositiva en la sesión 2. En sesión 2 están las reglas, ¿listo? Pero yo la explico. La regla de cambio es aquella regla que ayuda a transformar o cambiar el derecho vigente. O sea, es el procedimiento para cambiar el derecho. Las reglas secundarias son las reglas procesales. Las reglas primarias es el derecho sustantivo o derecho sustancial.
En la sesión 2, en las diapositivas sesión 2, está la definición literal de Hart. La corté y la pegué. ¿Listo? Concepto de derecho en Dworkin. En Dworkin reconoce que sí, el derecho son reglas, es decir, reglas de reconocimiento, primarias, secundarias, adjudicación y de cambio, pero le dice, pero súmele los principios. ¿Y qué son los principios? Mandatos de optimización. Los principios son mandatos de optimización. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Sí preguntas? No, profe. No, señor. Listo, oficialmente estamos enchulados para el examen de mañana. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Profe, yo tengo una pregunta acerca de la pregunta que enviaste como ejemplo. Sí. Es ¿Cuál de que las dos? la segunda. Dale. Es que lo que pasa es que tú dijiste que quien no es un representante del realismo jurídico norteamericano y yo no tenía Austin, yo tengo Austin porque tomo muchos Ah, aquí. espera, entonces yo lo embarré. Ah, ¿Quién profe, perdón, no es es norteamericano? Espera, entonces déjame ir, ya te digo exactamente quién es. Es Austin, el que no es ¿Quién norteamericano. es Austin? Bueno, sí, así es. Los demás están ahí. Está Garland, está... entonces ¿Oliver? corrijo. Oliver Wendell Holmes, está Jerome Frank. Jerome Frank es el continuador de Holmes. Sí, tienes razón, no. Es Austin. Es Gracias, no, profe. sí. Entonces, espera, ya lo corregimos. ¿Listo? Es Austin. Austin, ¿qué el número es? Es la B. Muy bien. ¿Listo? ¿Algún Profe, otro comentario? profe, sí, una pregunta. Dime, Llegado Doc. el caso que yo no alcance a presentar el examen mañana hasta las 8 de la noche, el sábado tengo oportunidad, ¿hasta qué hora? De 7:30 ¿De la mañana o de la noche? Sí, de la mañana. A Ok. 10. Ok, Profe, lo que pasa es que nosotros también tenemos sesión de clase de 8, o sea, de 8 de la mañana a las 12 del mediodía, el día sábado. Entonces, no sé qué hacer. Pues era como para generarles la posibilidad que puedan presentar el examen, si no pueden mañana. Pues presentémoslo mañana, a ver qué pasa. Dado el caso sería de pronto, profe, una recomendación y una solicitud sería, dado el caso, habilitarla un poco más temprano, por ahí